Hola, mi nombre es Manuel, soy R2 de Medicina Familiar y Comunitaria y en esta presentación voy a hablar del manejo de la distensión abdominal funcional, una entidad presente en muchos pacientes que nos llegan tanto a atención primaria como a urgencias y que a menudo no sabemos filiar correctamente por lo complicado que es a veces de delimitar semiológicamente y de aislar de otros trastornos digestivos. A lo largo de la presentación explicaré en qué consiste la distensión abdominal funcional y daré unas pinceladas sobre sus características. Después comentaré los factores que hay que tener en cuenta para llegar al diagnóstico y finalmente nombraré los tratamientos que han sido comprobados como eficaces y los que aún no tienen evidencia suficiente pero podrían acabar siéndolo. Antes de nada, definamos qué es la distensión abdominal funcional. Es la sensación subjetiva de gas excesivo en el intestino o hinchazón abdominal que se puede acompañar o no de un aumento objetivo del perímetro abdominal. ¿Condiciones para que esta sensación se diagnostique como distensión abdominal funcional? Pues que esta hinchazón o distensión sea recurrente, predominante sobre otros síntomas, ¿no? Que le llame especialmente la atención al paciente y él no lo diga, que está muy hinchado, que sea semanal, que no tenga otros criterios de diagnóstico de otros trastornos funcionales digestivos, como el síndrome de intestino irritable, el estreñimiento funcional, diarrea funcional, síndrome de estrés postprandial, y que le ocurra al paciente durante al menos 3 meses e inicio de estos síntomas 6 meses antes del diagnóstico. La epidemiología, pues un poco saber que es algo muy común, se calcula que afecta entre el 15-30% de la población, que a menudo es el síntoma digestivo referido con mayor frecuencia en trastornos funcionales digestivos, como los que ya he nombrado antes. Especialmente se asocia al síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento y a la dispepsia funcional también, especialmente después de la ingesta. La fisiopatología no se conoce adecuadamente. Muchos de los posibles mecanismos son a los que también se le atribuye la existencia de otros trastornos funcionales como la dispepsia. Normalmente cuando hay distensión abdominal se acelera el tránsito intestinal, pero en la distensión abdominal funcional se cree que los reflejos diafragmáticos están alterados, resultando en una relajación de la pared abdominal muscular y contracción paradójica del diafragma, incrementando así esa sensación como de hinchazón. Además, se sospecha de posibles cambios en la microbiota, en la composición del gas, no tanto en la cantidad, que esto es importante, que puede provocar mayor irritación intestinal. También puede haber hipersensibilidad visceral, a lo que puede añadírsele una dieta con aerofagia excesiva, por ejemplo bebidas carbonatadas como Coca-Cola, etc. Y sustancias osmóticas, como fibras no digeribles o los FODMAPs, que luego hablaré a continuación. No olvidar también su asociación a la menstruación y a la posmenopausia. Bueno, lo importante para el diagnóstico. Ya hemos estado comentando los criterios que definen en sí a la distensión abdominal funcional y aparte de eso hay que saber que la clínica esta de hinchazón normalmente empeora a lo largo del día, suele estar ausente en la mañana o al menos en mínima y mejora tras el descanso nocturno, sobre todo también al estar tumbado, empeora tras la ingesta copiosa, sobre todo de grasa y fibra no digeribles, como ya he comentado antes, y no mejora con la emisión de gases o las deposiciones. Por eso he dicho que no es tanto la cantidad de gas que se tenga, no parece haber asociación. Empeora con el estrés y en periodo premenstrual. Aquí he puesto una tabla que básicamente viene a decir los criterios de gravedad que hay que descartar. Esta entidad es un diagnóstico de descarte. Siempre hay que descartar, pues, sobre todo antecedentes familiares, hay que tenerlos presentes, oncológicos, celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes personales, pérdida de peso involuntaria, sangre en heces o en vómitos, fiebre, vómitos persistentes, nocturnidad de los síntomas, también tener en cuenta en la exploración pues adenopatía, ictericia, visceromegalia, masa, lesiones en piel y mucosa, muy importante, por ejemplo, ver un pioderma gangrenoso, pues eso nos puede orientar a una enfermedad inflamatoria intestinal, artritis, uveitis,
La analítica buscar anemia, alteraciones hepáticas, reactantes de fase aguda, etc. He adjuntado este algoritmo, que creo que es muy ilustrativo, sacado de la guía Gastro Senfi, que bueno, viene aquí un poco los pasos que debe seguir el paciente y el manejo que tiene que tener por parte sobre todo de atención primaria. Lo importante es que cuando venga el paciente hablando de hinchazón abdominal, pues descartar los signos de gravedad que hemos estado comentando antes en la tabla anterior, la exploración, hacer las preguntas importantes que hemos dicho, una analítica en la que también se incluye la serología de celiaquía, la TSH, por si hay alteraciones del tiroides que afecten a la motilidad intestinal, y una radiografía simple de abdomen, sobre todo para ver que no haya un acúmulo de gases que pueda deberse a algún tipo de obstrucción intestinal. Si no hay síntomas de alarma, no hay un deterioro importante de la calidad de vida del paciente y no se ve un exceso de gas, el tratamiento suele ser por centro de salud y si no hay buena evolución, bueno, pues ya se remitiría al especialista digestivo. Que vemos que efectivamente hay algún síntoma o signo de alarma de la tabla anterior, hay deterioro de la calidad de vida que no podemos llegar a controlar nosotros en el centro de salud con el tratamiento, o algo en la radiografía que nos haga sospechar de obstrucción, pues entonces ya sí deberíamos plantearnos el mandarlo al digestivo, siempre haciéndole pruebas pertinentes, pues ya sea de endoscopia, etcétera. Esta diapositiva la he incluido simplemente porque me parecía muy ilustrativa en el sentido de que estaba hablando antes de que lo importante no es la cantidad de gas acumulada, aunque tenga esa sensación de hinchazón, no es que haya un aumento de gas muy considerable, de hecho aquí se habla de unos 50 mililitros. Y aquí en comparación, en la tercera figura, la C, se ve una pseudoobstrucción intestinal que ya sí se ve en lo que es una hinchazón considerable, ¿no? Que ahí sí hay mucho más gas retenido. La B sería la distensión abdominal funcional y la A algo normal, ¿no? Un paciente normal. Bueno, una vez que se ha descartado otros síndromes, que se ha descartado gravedad, etcétera, y ya se llega al diagnóstico de distensión abdominal funcional, hay que dejar claro al paciente que lo más importante para el tratamiento, para su mejora, es seguir medidas higienodietéticas. En especial, temas de dieta. Bueno, pues dieta baja en fibras no digeribles, ¿no? El FODMAPs, que son los carbohidratos y polioles que suelen ser fermentados por la microbiota y producen gas, un gas que pueda irritar el intestino. Alimentos productores de gas como alubias, cebollas, zanahorias, plátanos, coles, alcohol, cafeína, muy importante también. Todo eso se lo tiene que explicar al paciente. A veces funciona dieta en las que se excluye algún componente como el gluten o la lactosa, porque aunque el paciente no sea, por ejemplo, celíaco, pues se ha visto que a veces funciona y el paciente mejora, aunque no lo sea, aunque no tenga la serología, aunque no tenga criterios de celiaquía, por ejemplo, pues mejora, o de intolerancia o mala absorción. Los probióticos para mejorar la microbiota, hacer ejercicio, y también se empieza a ver que el biofeedback, que es lo que también se usa para, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, ayuda al paciente a reducir la contracción diafragmática intercostal y aumentar la abdominal, que era lo que producía esa distensión, ¿no? Era una de las posibles fisiopatologías, esa contracción paradójica del diafragma. Importante, que también lo he puesto aquí y lo explicaré ahora a continuación, evitar lactulosa y otras fibras, como ya he dicho. Pero bueno, como la medida de higiene dietética muchas veces los pacientes no lo siguen o tardan en seguirla, o aunque la sigan tardan en hacerle efecto, a menudo hay que mandarle algún tratamiento farmacológico para que le ayude.
Aquí he puesto 4 tipos de fármacos: los fármacos reductores de gas intestinal, como la silicona, la simeticona, que es muy famosa, va en el flatoril, ¿no?, junto con la clevoprida. El carbón activado, aquí he puesto dos ejemplos: el extracto de kiwi, el iberogast, las sales de magnesio. También fármacos favorecedores del tránsito y de la evacuación intestinal, como la linaglutida, muy usada en el síndrome de intestino irritable, subtipo estreñimiento. Ya hemos dicho que esta entidad estaba muy relacionada con la distensión abdominal funcional. Y luego también los laxantes que no sean inductores de la fermentación bacteriana, como sí lo son las fibras no digeribles y la lactulosa, lo vuelvo a repetir, porque produciría ese gas con esa composición que es peor para el intestino. Y que podría favorecer esa hipersensibilidad visceral, esa posible fisiopatología, la dispararía. Fármacos que mejoran la tolerancia intestinal, pues los espasmolíticos, el otilonio de bromuro, el aceite de menta. Se ha visto también que los antidepresivos que funcionan con el síndrome de intestino irritable podría funcionar aquí también, aunque aún falta evidencia. Y luego también los antibióticos, la rifaximina, que aunque la evidencia es escasa, no se recomienda usarla de primera línea, sino de última línea. Bueno, ya para acabar, incluyo aquí la bibliografía que he seguido, que básicamente han sido la guía que ya he comentado antes, de la de Gastro y Senfic, de gas y distensión abdominal funcional, y este artículo de Medicine, que ha sido también muy orientativo. Bueno, nada más que añadir por mi parte. Espero que haya sido entretenida la presentación y que haya servido de una manera docente. Un saludo.